En esta ocasión vamos a hablar del mindfulness y nos acompaña una especialista, tanatóloga y especialista en mindfulness que nos va a hablar de ello y qué nos puede servir de el mindfulness para el duelo. Mercedes, bienvenida. Muchas gracias, Manri. Bienvenidos todos. Y bueno, les voy a platicar de esto que también me apasiona como la tanatología, el mindfulness. El mindfulness en el duelo nos va a servir para aceptar el dolor y las emociones que este proceso conlleva. De hecho, está como esto de abrirnos al dolor y trabajar las emociones es una de las tareas de William Worden, de Neymeyer, que son estudiosos del duelo. Y para eso nos sirve esta práctica. El mindfulness, parte de la tradición budista, no tiene nada que ver con religión, no tiene es una práctica laica, por decirlo así, con bases científicas, en donde el objetivo o el aprendizaje es observar nuestra respiración, aprender a observar las sensaciones de nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros pensamientos, con una actitud de aceptación. Y esto, el respirar, eso nos ayuda a normalizar los síntomas que son parte de este proceso del duelo. Este manejo, cuando tú manejas una respiración consciente, tu cerebro se relaja. Y estos fluidos que te mencionaba, adrenalina y cortisol, obviamente, se baja la producción, porque el cerebro deja de estar en alerta. Esto del mindfulness ya es considerado una terapia de tercera generación. Y en español le podríamos llamar atención plena. Y fíjate, yo digo, es que es una maravilla, no es una maravilla, no tampoco es la panacea, es una herramienta muy útil, sobre todo en un proceso de duelo, porque sus principales elementos a donde nos lleva la práctica es la aceptación, el no juzgar y vivir el momento presente. Entonces, imagínate, con esa instrucción básica del mindfulness, que es no hacer nada, sino experimentar la realidad que estamos teniendo con este gran dolor, momento a momento, contemplándolo como lo que es. Cada momento es un nuevo momento y cada momento tiene una nueva oportunidad para empezar, para sintonizarnos, para conectar. Suena como muy sencillo, ¿verdad? Pues no. Es muy difícil esta práctica del mindfulness porque a nuestra mente le encanta saltar. Es como un mono que brinca en los árboles y nos está brinque y brinque, sobre todo en el proceso de duelo, ¿no? Nos está bombardeando de pensamientos catastróficos, de pensamientos futuristas catastróficos, y ahí es en donde nos perdemos. Está bien si lo que nos trae son pensamientos objetivos de una realidad, porque un pensamiento objetivo te está trayendo un mensaje que es útil. Pero un pensamiento que no es objetivo, ¿a qué me refiero? A esto que jala la mente, si yo hubiera hecho esto, hubieran sido las cosas diferentes. Eso ya nos impide vivir el dolor propio del duelo y nos pone en sufrimiento. En el duelo, en el dolor, en el proceso de duelo, hay un sufrimiento primario, un dolor primario que es inevitable. Se murió mi hijo, mi hija, me duele en el alma. Es inevitable que no nos duela cuando se muere alguien que amamos. Y hay un dolor secundario que se llama sufrimiento. Y este sufrimiento es el que se genera precisamente cuando nosotros estamos jalando pensamientos que no son una realidad. Si estuviera aquí en Navidad, o cómo va a ser esta Navidad, ya no va a estar y seguramente yo voy a estar sufriendo porque ya no está. Eso no es objetivo y no es real. Nos estamos yendo a un futuro que ni llega y nos estamos perdiendo del presente. La mayoría de las personas, yo no puedo decir que todas, viven en piloto automático. ¿Sí? El hacer todo el tiempo, sobre todo un duelo, si queremos evitar el dolor, pues más en piloto automático nos ponemos para no conectar con el dolor. Y eso nos aparta de esa escucha profunda de nuestro ser, de poder escuchar a nuestro cuerpo. Es bien importante porque todas las emociones producen una reacción fisiológica. Tu cerebro responde con
latidos más fuertes del corazón, con mareos, con asco, con dolor de estómago, con dolor de cabeza, con manos sudorosas. Hay muchas reacciones fisiológicas que son automáticas y es un pensamiento el que te lo está provocando. Tu cuerpo reacciona. Entonces hay que aprender desde escuchar a nuestro cuerpo en cuáles son esos síntomas físicos, porque también son mensajes que el cuerpo nos está mandando. El cuerpo te dice cómo van las cosas en tu vida. El cuerpo te está diciendo con esos mensajes, esos malestares, qué necesidades no estás cubriendo de tu cuerpo. Y la mayoría de las veces ni lo escuchamos, precisamente por no estar en el presente. Entonces el mindfulness, con esto aprendemos a escuchar nuestro cuerpo, que es de vital importancia para mejorar nuestra salud, para mejorar nuestra calidad de vida y no se diga, para avanzar en un duelo, porque tiene, lo que te decía son sus elementos, los 3 primeros que te decía, ¿no? Aceptación, no juzgar y vivir el presente, pero tiene ciertas instrucciones básicas que requieren para la práctica, que es el no juzgar, aparezca lo que aparezca. Lo observamos. Y viene la imagen, ¿no? Del hijo enfermo o el hijo en el ataúd. Es que no lo puedo ver ahí. Y empecemos a hacer un juicio de algo que no sucedió. O sea, sí lo vi en el ataúd, sí me dolió verlo. Pero ya cuando le empezamos a hacer el cuento, es que yo debía haber que me exigido que me permitieran abrir y tocar a ver si realmente estaba muerto, ¿no? O me lo cambiaron. La mente nos juega tan chueco y más con tanto dolor. Entonces, cuando nosotros aprendemos a aparezca lo que aparezca en mi cabeza, no lo juzgo. Tengo paciencia. Este es algo que se pierde con el duelo. La mayoría de los dolientes cuando llegan a mí y devastados, lo primero que me dicen, ¿cuándo voy a dejar de llorar? No, pues, no. Vas a llorar lo que necesites llorar. Y una terapia no es para que dejes de llorar. Yo les doy esa mala noticia. Es para que te acompañe en un proceso de duelo sano, pero no para que dejes de llorar. Es más, aquí están los Kleenex y podemos llorar todo lo que se tenga que llorar. También necesitamos paciencia y la paciencia también la desarrolla la práctica constante del mindfulness. ¿Tú sabías lo que es la paciencia? Dime más bien porque no quiero equivocarme. Oye, no, nos podemos equivocar y Bueno, es muy humano. Sí, gracias, pero quisiera oír la tuya. Ok, bueno, la paciencia es una forma de sabiduría. Es darnos cuenta que todo tiene su tiempo de ser. Y eso nos permite estar abiertos a cada momento de verdad. Todo pasa y el dolor también pasará. Yo voy a decir, para siempre, a menos que lo que retengamos a la fuerza. Voy a decirte algo que me gusta decir, así como escuchar es un pequeño milagro, el ser paciente también. Y porque es muy difícil ser paciente y más con uno mismo. Así es. Me gustaría preguntarte, ¿qué diferencia el mindfulness entonces de la meditación? Ok, que esta práctica de mindfulness hay un programa totalmente enfocado al proceso de duelo. De hecho, el mindfulness es un tipo de meditación, solo que va muy enfocada y empezamos por principios básicos. Porque una meditación te pones a escucharla, ¿no? Y te van guiando y demás. Aquí te digo que estos son los elementos, esa es la instrucción, no juzgar, paciencia, mente de principiante. Cuando tú pones una meditación, casi siempre es voy a poner esta porque me siento muy nerviosa y quiero estar tranquila. Ya no es mindfulness. Porque en el mindfulness no tienes que esperar nada, sino que tienes que ser, no hacer. Y aquí se requiere esa mente de principiante. Nuestros esquemas, nuestras creencias nos impiden ver las cosas tal cual son. Y sobre todo, en un duelo. Y por eso es que es necesario, por decirlo de alguna manera, desnudar nuestra mente. Irnos convirtiendo en un principiante, como si viéramos las cosas por primera vez. Es la única manera que vamos a poder conectar con nuestra verdadera experiencia de dolor sin juzgar. Otro elemento, otra instrucción es la confianza. Confiar en nosotros mismos, en nuestra intuición, en dejarnos guiarnos también por esa intuición. En lugar de hacer siempre lo que los demás nos sugieran, sobre todo en un duelo. Todos tenemos esta brújula y es la mejor guía. Mientras
estés llevando un duelo, un proceso sano, ¿eh? Porque si tu brújula te dice no salgas de tu cama, llora y no te bañes, no comas y quítate la vida, pues ya no, tu brújula está desajustada. Ok. Estoy hablando de una normalidad. No esforzarnos, ¿sí? Aunque el mindfulness no tiene un sentido pasivo, esta meditación consiste en no hacer nada. El único objetivo es que seamos nosotros mismos. Por eso es que no nos sirven de nada tener una expectativa orientada, con esto voy yo a sanar mi duelo, con esto yo voy a... No. Hay que dejarnos fluir y ser lo que uno es en ese momento. De verdad que suena sencillo y puede ser. Y de verdad que la vida es tan sencilla. O sea, el presente, no la vida. La vida es complicada y así es la vida. Sí, Tiene sí. sus cosas lindas y sus cosas no, que enfrentamos todo momento. Pero el presente es tan sencillo. Es un solo momento. Es un solo momento y es muy sencillo. Y obviamente la aceptación, que significa ver las cosas como son en el presente, aceptándolas como son. Y eso va a crear todas estas condiciones adecuadas para sanar. No me gusta decir porque el duelo no es una enfermedad, pero bueno, metafóricamente, para concluir este proceso de duelo de una manera sana y hacer ese ciclo de él, ese cierre de ese ciclo. Decías intuición, usabas la palabra intuición y bueno, me parece que también es una especie de milagro poderla escuchar. Hablabas de intuición. Voy a poner a la par de esa palabra, escuchar la voz interna. También en todo lo que has dicho es dejar ser las emociones, que fluyan, que vengan, no juzgarlas, cosa que es también una especie de milagro. No tener una opinión es un legítimo milagro, ¿verdad? Ya ahí sí es algo que ya no seríamos humanos, podríamos decirlo así. Pero ¿me puedes ampliar un poquito más sobre esto de la intuición? ¿Cómo se come? ¿De qué estamos hablando? Porque normalmente hablamos de la intuición femenina, de la intuición, etcétera. Contame algo más de eso. No es verdad, dicen que solo las mujeres tenemos intuición y sexto sentido, no es cierto. Todos los seres humanos estamos dotados de esta capacidad, es ese interiorizar. Es como este angelito y diablito, por ponerlo de una manera sencilla, que todo el tiempo nos está hablando. Esa es nuestra intuición, ese somos nosotros. Lo que pasa es que en la cabeza traemos mucho ruido y no escuchamos la profundidad de ese sentido común, que se ha vuelto el menos común. Todos los tenemos ese sentido común, pero nuestra cabeza tan llena de ruido, tan llena de cosas chatarra, se me va a venir la gente encima, ¿no? ¿De qué llenas tu cabeza, no? ¿De qué llenas tu cabeza y qué hay ahí? ¿Qué revolución traes en tu cabeza? Eso te impide escucharte a ti mismo. De verdad que en nuestro interior está esa conexión con nuestro ser supremo, ponle el nombre que tú quieras, que nos guía. Esa es la intuición. Ok, y con respecto a esto del mindfulness, ¿me acerca a él? ¿Hay alguna técnica que yo puedo usar para escuchar mejor mi intuición? Claro, imagínate que tú te pones a hacer tu práctica sin juzgar, con paciencia, con esta mente de principiante, con toda la confianza de venga lo que venga, está bien, y sin esperar nada, sin esforzarme ni siquiera. Yo no me voy a estar peleando con mi mente en el mindfulness, a tener la mente en blanco y porque me voy a elevar. No es cierto. Un mindfulness, una meditación, ni te va a elevar, ni te va a conectar con el otro cuarto espacio. Bueno, perdón, yo no tengo conocimiento de eso, mejor no hablo de eso. Es muy respetable todo lo que exploran. A lo que me refiero, que es una práctica muy humana, en donde nos tenemos que dejar fluir con esa aceptación. Y es una autodisciplina. Y lo que te ayuda a lograrlo es una práctica habitual. Eso es vital. ¿Para qué? Para desarrollar la atención plena. ¿Cómo desarrollas? Ahorita estás conmigo y a la mejor parte de tu cabeza está ya está a alta hora y se nos va a acabar el tiempo y a ver, Luciana Mercedes que deje de hablar. O sea, estás en otro lado y no estás al 100 con toda tu atención en lo que te estoy diciendo, pero estoy hablando nada más como metafóricamente, Manri. Estoy dando un ejemplo. Lo que hace la práctica es enseñarnos a estar en donde tenemos que estar. Eso que dicen que las mujeres podemos hacer 1000 cosas a la vez es la mentira más grande.
Las puedes hacer, pero ninguna con conciencia. Las haces de manera dinámica y en piloto automático y no captaste o no aprendiste la profundidad de cada acción que hiciste, porque para que tú aprendas algo, necesitas toda tu atención en ese algo. Si ya estás en otra cosa, el aprendizaje es más complicado. ¿Y cómo lo logramos? A través de nuestra mágica herramienta que no pesa y no cuesta, que se llama respiración. ¿Podríamos detallar con respecto al dolor, con respecto al sufrimiento? ¿Es verlos venir? No, verlos venir no. Llegan y en una buena costumbre que nos enseña el mindfulness, ¿qué hacemos con el dolor cuando ha muerto alguien amado? Lo aceptamos y lo vivimos y lo lloramos y lo reflexionamos. Eso hacemos con el mindfulness. Y esto es lo que te hace resiliente. Aceptas una realidad tal y como es, sin quitarle y sin agregarle. Es esa aceptación plena de lo que te pasa. Tú dices ahorita, ¿qué hago con todo ese dolor? Los seres humanos siempre estamos percibiendo pensamientos, la mente no para. Esa es su chamba. Siempre, imágenes, mensajes, pensamientos. Y muchos de estos pensamientos, muchas de las emociones que percibimos y que generamos, que sentimos, están basadas en pensamientos no reales. Y ahí es en donde se produce el sufrimiento. En un duelo, si los pensamientos están basados en una realidad, nos van a dar mucha información que nos va a ayudar a irnos adaptando a esa nueva realidad. Nos va a ir ayudando a aprender a relacionarme con esos pensamientos que sí son reales, son objetivos, de una manera que nos produzca menor sufrimiento psicológico. ¿Sí te respondí a tu duda? Sí, claro que sí. Y sin duda, o sea, nosotros le llamamos, y ya me han escuchado en los diferentes podcasts, que es la loca de la casa, ¿verdad? La loca de la casa habla y es un ruido enorme. Se nos acabó el tiempo nuevamente, Mercedes. Muy agradecido porque nos entregues este conocimiento grande que tenés de la vida y de lo que has aprendido en tu camino. Muchas gracias. Ahora contanos. ¿Y a dónde te pueden encontrar? Antes que nada, muchas gracias, Manri, de verdad, de todo corazón. Lo hago con mucho gusto y ojalá sea útil para las personas. Y me pueden encontrar a través del WhatsApp en el 998-260-1561, en la plataforma médica de Doctoralia y también en todas las redes sociales como Centro Tanatológico Renacer. Perfecto. Ya ahí tienen la información. Mercedes, gran persona, te puede ayudar. Muchas gracias, Mercedes, y a quien nos escucha, muchísimas gracias por acompañarnos. Seguiremos haciendo por ustedes y por nosotros. Que la pasen bien.